Nos interesa ver cuál es la solución para la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas en el caso donde el potencial solo dependa de R. Recordemos que la ecuación de Laplace venía de reformular el problema de cómo obtener un potencial de forma diferencial y tomando zonas donde ρ valga cero. Entonces las soluciones van a estar referidas a potenciales que tengan esas características. La ecuación entonces de Laplace la teníamos como derivada segunda de b en x, más derivada segunda de b en y, más derivada segunda de b en z, igual a 0, que esto entonces será representado por Laplaciano de b igual a 0. Para ir entonces a coordenadas esféricas, necesitamos el Laplaciano en coordenadas esféricas. La fórmula en esféricas tenía tres términos, pero los términos segundo y tercero dependían de derivadas que eran de tita o de phi, y nuestro b depende solo de r, así que estos términos valdrían 0 y solo nos importa este término que es el que vamos a tomar. El 1 sobre r cuadrado, derivada de r, r cuadrado de t de r, acá el t es el b nuestro. Entonces lo que tenemos como el laplaciano en esféricas, si depende solo de r, queda como vimos 1 sobre r cuadrado, derivada en r, r cuadrado por derivada de b de r. Y todo esto debe ser igual a 0. Esto no puede ser igual a 0, por lo tanto toda esta derivada tiene que ser igual a 0 y que d de r, r cuadrado de b de r sea igual a 0, o sea la derivada de algo sea igual a 0, eso significa que lo de adentro debe ser una constante. Entonces r cuadrado de b de r debe ser igual a una constante que llamaremos c. Eso obliga entonces, pasando el r cuadrado hacia el otro lado, que la derivada de b de r es igual a c sobre r cuadrado. Integrando entonces, pasando el de r de ambos lados, vamos a obtener que justamente b es igual a menos c sobre r más una constante k de integración. Entonces si b solo depende de r, tiene que estar escrita de esta forma. Y podemos recordar el ejemplo de una esfera cargada que terminaba dependiendo de 1 sobre r, en las zonas donde justamente ρ era igual a 0. Podemos hacer lo mismo para coordenadas cilíndricas, pero que ahora el potencial solo dependa de S. Vamos a necesitar entonces el laplaciano en coordenadas cilíndricas. Teniendo coordenada S, phi y z, donde S obviamente es el radio, el phi es el ángulo y el z podemos tomarlo como el de la altura, vemos que estos dos términos, si solo depende de S, se van a hacer 0 y solo queda este término. Entonces, esto va a ser igual a 1s derivada en s de s de b de s. Entonces la característica que estamos dando a b, así como en esféricas, estamos diciendo que lo único que nos importa es que el potencial b va a depender de r, o sea, a medida que nos alejemos, y no de el ángulo, ya sea el ángulo phi o el ángulo θ. En esos sentidos no va a cambiar, solo en r. Y acá solo va a cambiar en términos del radio y no en términos de el ángulo o el z. Se va a modificar a medida que nos vayamos radialmente de lo que estemos considerando. Acá vamos a tener que hacer un razonamiento parecido al de esféricas. Como tenemos acá una derivada, esto tiene que ser igual a 0 por la ecuación de Laplace, y eso hace que como esto no puede ser 0, todo eso debe ser 0. D de S, S de B de S igual a 0. Eso obliga entonces a que lo que está dentro sea una constante. S de B de S va a ser una constante que otra vez llamaremos C, obligando que la derivada de B en función de S es igual a C sobre S. Otra vez, ahora integrando, obtenemos que B ahora es el logaritmo, C por el logaritmo de S más una constante K. Entonces, si solo depende de
de S tiene que tener esta forma. El potencial de un cable eh, daba como logaritmo también, digamos que solo dependía de S. Es decir, que era solo alejándonos radialmente, era como cambiaba el potencial y no si nos movíamos así o en términos del ángulo. Si nos movíamos en Z no cambiaba el potencial y si nos alejábamos una distancia S, pero rotábamos, tampoco cambiaba, solo cambiaba al ir alejándonos. Con la esfera ocurría lo mismo, a medida que nos alejábamos, el potencial cambiaba, pero no si tomamos las direcciones de phi y de tita. En el cable infinito pasaba lo mismo, dependía de S y no ni de Z ni de el ángulo. Entonces son casos al final que se terminan dando, tienen cierta simetría y termina ocurriendo como en estos casos. Entonces, esto que nos terminó dando en cada caso es algo que pasa en las distintas configuraciones de los sistemas.